Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Y para quien no me conoce, mi nombre es Mariana Monjarrés. Les doy la bienvenida. Como ya verán allá abajito, el tema de hoy pues es un tema bastante pues interesante y bastante conmovedor, si se puede decir, ¿no? Pero también tiene algo positivo, sobre todo eso, ¿no? Que el hablar de las heridas emocionales de la infancia que aún siguen latentes en nuestra vida adulta, pues es un tema que nos llevará a momentos quizás de nostalgia, a lo mejor tristes, a lo mejor eh, momentos de soledad, pero que todo eso puede ser sanado. Vamos a hablar de 5 heridas emocionales en la infancia y hablaremos también un poco de nuestro niño interior, ese que nos va a ayudar a salir adelante y curarnos esas heridas que tenemos. Y bueno, empezamos con el tema. Las heridas emocionales de la infancia vaticinan en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida en nuestra vida adulta. Son lesiones psíquicas como fragmentos sueltos, mal curados, que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con una mayor soltura y resistencia. La infancia, pues, es una etapa vital que nos condiciona el resto de nuestras vidas. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos en algún momento hemos vivido episodios o alguna situación que nos ha marcado, ¿no? ¿Cuál es el rastro que estas heridas emocionales nos dejan para el futuro? Los signos de estas heridas psicológicas suelen evidenciarse de infinitos modos, como ansiedad, pensamientos negativos, obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitudes defensivas. No es fácil lidiar con un pasado traumático, sin embargo, aún lo es más cuando esas marcas comienzan a una edad muy temprana. En esa primera etapa en la vida de un niño, donde carece de estrategias personales para saber manejar y entender pues ciertas dimensiones, ¿no? Así que de alguna forma es común que aparezcan 5 tipos de heridas, de experiencias dolorosas, heridas emocionales de la infancia que terminaron dejando una huella muy evidente en nuestra personalidad. Vamos a ver cuáles son esas heridas. Vamos a hablar en este caso pues de 5 heridas emocionales. La primera sería el miedo al abandono. Esta herida donde nos sentimos en una completa soledad es una de las más profundas, creo yo. Y bueno, en estos tiempos cuando los padres, tanto el padre y la madre, pues tiene que trabajar para poder subsistir en estos tiempos tan difíciles, pues el niño muchas veces pues siente el miedo a ser abandonado, ¿no? Siente esa soledad que implica, porque muchas veces pues dejamos a los niños en manos de, ya sea en una guardería o ya sea con una persona encargada del cuidado de los niños, y que al no ser los progenitores sienten ese vacío, ¿no? De no estar con papá o con mamá, y puede dejar pues en ellos pues esas heridas emocionales que son pues el miedo al abandono. Cuando la mamá se va a trabajar, esa angustia que sufre el niño, y la madre pues también siente esa a veces hasta esa cierta culpabilidad, ¿no? De dejar al niño, porque tiene por alguna razón que salir a trabajar. A veces las madres solas que también tienen que dejar a sus hijos y es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, la soledad
es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esa carencia. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja, pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentar una vez más ese sentimiento. Algunos estudios explican que es precisamente el miedo a ser abandonados lo que genera que en gran parte de los casos pues haya rupturas de pareja. Son situaciones donde solo vive la angustia y el temor continuado a algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en muchísimos casos. La herida causada por el abandono no es fácil de curar, lo sabemos. Es una situación pues bastante dolorosa y complicada, ¿no? Pero asimismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar esa herida cuando el temor a los momentos de soledad desaparezcan y en ellos empiece a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. Quienes han experimentado el abandono en su infancia consideran la soledad pues como su mayor enemigo. Les marcó tanto que se encuentran en una constante vigilancia para no quedarse solos, por lo que en muchas ocasiones tomarán ellos la iniciativa de abandonar a sus propias parejas por temor a vivir la experiencia, y eso lo hacen como un mecanismo de protección, ¿no? El hecho de sentirse abandonados por ellos les aterra, les da miedo, y para no sufrir ese episodio que vivieron en su infancia, prefieren dejar ellos a esa persona antes de sufrir la experiencia del abandono, ¿no? Una vez más, pues es ese niño que siente ese temor, esa huella de la infancia que vive dentro de ti, que no es sanado y que permanentemente pues te está haciendo pasar pues por emociones pues que no te ayudan, ¿no? Y es eso, el sentir que la gente te abandona. El mayor temor es afrontar una separación de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad, miedo y recelo, siendo más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva. Son relaciones pues donde tú te apegas muchísimo a la pareja y siempre estás en constante miedo a que ella te abandone, ¿no? Y generalmente pues son esas personas quienes te abandonan a ti. O sea, cuando tuvieron esa herida emocional de niños, pues es ese miedo a que los abandones y antes te abandonen. ¿Cómo sanamos esa herida? Trabajando el miedo a la soledad, el temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen, por lo que hay que abrazarlo para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco de disfrutar de esos momentos de soledad. Cuando te llegue ese tipo de sentimiento, como es el abandono, la soledad, hay un tip que les voy a dar, que yo lo hice hace mucho tiempo, que era poner una foto mía cuando era pequeña y todos los días darle un poquito de amor y hablar con ese niño, tenerlo cara a cara y decirle cómo te sientes, qué te pasa, qué es lo que quieres hoy, quieres un abrazo. Es visualizar la escena, es visualizarte tú a ti misma con esa necesidad que sientes, el sentimiento que sientes en ese momento. Te conectas inmediatamente con tu niño interior y tú visualizas qué es lo que quieres. Si por ejemplo el niño quiere un abrazo, visualízate dándole un abrazo, cogiéndolo de brazos y dándole todo el cariño que ese niño que eres tú necesita, y automáticamente el sentimiento de soledad va a desaparecer. Esa foto la puedes tener ahí en tu recámara, ya sea en tu
mesita de noche, en tu tocador, en donde tú quieras, pero que hables con ese niño. Poco a poco vas teniendo esa comunicación con ese niño, te vas conectando con él y vas hablándole y diciéndole qué es tu necesidad, qué es lo que quieres, qué guapo estás, qué bonito amaneciste, dependiendo de lo que sea tu carencia o en ese momento lo que tú sientas, decírselo a ese niño y poco a poco vas a ir sanando todas esas heridas que has tenido o que tuviste en tu infancia que se ven reflejadas en tu vida ya de adulto, ¿no? Es un tip que les paso y que funciona muy bien y que les puede ir muy bien. Otra herida emocional sería el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas de la infancia más profundas, pues implica el rechazo a nuestro interior, de nuestro interior. Con nuestro interior queremos decir, nos referimos a vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, ¿no? Que tenemos. En su aparición pueden influir múltiples factores tales como el rechazo de los progenitores o de la familia misma. La persona que padece miedo al rechazo pues no se siente merecedora ni de afecto ni de comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas, por lo que debemos trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás como algo personal que se olviden de ti en algún momento. Muchas veces nos sentimos rechazados cuando alguien se olvidó llamarnos, por ejemplo, por teléfono. Esas situaciones que nos hacen que nuestra estima, pues no la... También es algo de autoestima, ¿no? Ese miedo al rechazo y al sentirnos probablemente poco apreciados, ¿no? Y que no nos hablen y no hay que tomarlo pues personal. Si te sientes así, pues conectarnos con nuestro niño interior, qué es lo que ocupas, qué es lo que necesitas, quieres que te dé un abrazo, quieres cariño, quieres un regalo, quieres algo, todas esas carencias, pues conéctate, visualízalo y hazlo. Y verás que ese sentimiento de rechazo se desaparecerá. ¿Cómo sanar esa herida? Empieza valorándote y a reconocerte, obviando los mensajes que el crítico interno, o sea, tú mismo te envías, tu niño interior te envía. Como lo he dicho antes, empieza a conectarte con ese niño interior y cuando una vez estés conectado y venga esa imagen visualizándote, sintiéndote ese rechazo a lo mejor por alguno de tus padres, dale a ese niño ese abrazo, esas palabras de apoyo, ese te amo, te quiero, abrazándolo, y inmediatamente ese sentimiento de rechazo pues va a desaparecer. De verdad se los digo. Otra de las heridas de la infancia, otra herida emocional es la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles, por ejemplo, que son torpes, malos, son unos pesados, quítate de aquí, vete para allá, así como airando sus problemas
ventilando sus problemas enfrente de los demás, eso destruye automáticamente pues la autoestima del infante, ¿no? Es muy horrible estarlos regañando enfrente de los demás. Es una humillación que eso muy probablemente generará pues un problema en su autoestima en su vida adulta. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan una personalidad muy dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos, egoístas, como un mecanismo de defensa e incluso humillar a los demás como escudo protector. Muchas veces esos niños que atacan y que quieren humillarte enfrente de los otros, o cuando somos adultos, ¿no? Nos gusta humillar delante de otros, es porque ese niño fue humillado también en su infancia. Son heridas que no han sido sanadas. Por eso, muchas veces cuando vemos a dos personas discutir, es que no vemos a dos personas, dos adultos discutiendo. Son dos niños heridos que están discutiendo. Son heridas que no han sido sanadas. Entonces, cuando un niño, tú eres una persona que estás totalmente curada de esas heridas emocionales y que ya han cicatrizado, no tienes ninguna necesidad ni de discutir, ni de ser violenta, ni de humillar a la gente, ¿no? Entonces, es así, somos niños con heridas emocionales no curadas. Haber sufrido este tipo de experiencias, como es la humillación, requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. ¿Cómo podemos sanar la herida? La humillación se erige como una carga emocional pesada, muy pesada en la espalda, que necesita ser soltada a través del perdón hacia las personas que lo dañaron, haciendo las paces con el pasado. Una cosa muy importante, siempre que tenemos una herida, y sobre todo este tipo de herida como es la humillación, el perdón es una parte fundamental para poder sanar. Yo creo que en muchas cosas el perdón es algo indispensable en nuestra vida. Una vez que tenemos el perdón no es para las otras personas, es un regalo que te das tú mismo. Creo que en uno de mis videos que se llama, ojalá lo puedan ver, que se llama El Perdón, ahí hablo cómo es tan importante el perdonarnos, sobre todo a nosotros mismos, y también perdonando a las personas pues, que nos hacen esas heridas emocionales, ¿no? Es indispensable, yo creo que para cualquier herida emocional, el perdonar a quien nos hizo daño es casi el 90% de tu recuperación. El perdonar con nuestra vida pasada, nuestras heridas de la infancia, pues se necesita ese mecanismo que es el perdón, ¿no? Si le podemos llamar en ese momento un mecanismo de ayuda, ¿no? Que es el perdón, el perdonar a esas personas que nos humillaron, que nos trataron mal enfrente de otros y que nos creó esa herida, ¿no? Muy profunda. Y bueno, otra de las heridas emocionales sería la traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando se le necesita. Muchas veces el padre no está cuando ese niño o esa niña necesita de él, ese padre o esa madre. Y eso origina en esos niñitos pues unas heridas muy profundas. En muchos casos, esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones como desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que tienen otras personas y una baja autoestima. Aquí yo les puedo comentar una experiencia mía vivida.
en un familiar mío donde me dijo pues cosas terribles, ¿no? Eh, Conforme pasa el tiempo pues te das dando cuenta que esa persona pues todo lo que me dijo era esa niña herida que no había cicatrizado sus heridas emocionales, ¿no? Fue una niña pues muy traicionada y también con otras heridas que ha tenido como injusticia y abandono, ¿no? Le delegaron demasiadas responsabilidades en su infancia y eso lo hizo ser una persona pues bastante rígida y bastante con muchos problemas y ahora con el tiempo pues me doy cuenta pues que son situaciones pues, que no hemos sanado, ¿no? Y que eso le hizo decirme a mí pues muchas cosas que a mí en ese momento pues me dolieron muchísimo. Me dijo, tú lo has tenido todo, yo no lo he tenido nada. O sea, cuando yo también pasé momentos de dolor increíbles, o sea, yo no entendía en ese momento. Yo también fui una niña con muchas heridas emocionales pero me siento que yo hubiera sido incapaz de decir una cosa de tal magnitud como me ofendió ella, ¿no? Pero en ese momento yo, claro que ya la perdoné, claro que ya está más que perdonado eso, pero son personas de las cuales eh, no quiero estar cerca de ellas, ¿no? Por algún tema que ya he contado de personas tóxicas y no voy a entrar en otro tema más porque vamos a seguir con esto, pero que ahora yo entiendo ese comportamiento de esa persona porque pues era una niña herida, entonces eso te hace sacar cosas y que esa necesidad de herir a las personas, ¿no? Por eso, porque fue una niña pues traicionada y fue una niña eh, con, a, con heridas de abandono y de injusticia. Entonces, bueno, seguimos con el tema. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y rentado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Ese carácter fuerte es un mecanismo de defensa, no es un carácter fuerte, es un niño herido o una niña herida, ¿no? Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Hay que trabajar la paciencia, como decimos, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Esto es cómo podrías manejar para poder ayudarte a curar esa herida emocional, como es la traición o el miedo a confiar, ¿no? Y por último, la quinta, que sería la injusticia. La injusticia es una herida emocional que se origina en un entorno en el que los cuidadores, principalmente, pues son personas frías y autoritarias. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites genera pues sentimientos de ineficacia, de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Son personas que siempre se sienten inútiles porque fueron tan delegados de responsabilidades para una edad tan corta, pues eso hace que se sientan torpes, que se sientan inútiles, que se sientan siempre con ese sentimiento de no ser capaz, ¿no? De hacer por cualquier labor. Un autor experto en este tema, un respetado académico de la educación, John Sakao, perdón si no lo puedo pronunciar bien, él decía que el autoritarismo en el hogar y en la propia educación afecta tanto al desarrollo psicológico y emocional como al potencial y rendimiento de los propios niños. Cuando nuestros derechos son vetados y no recibimos apoyo, consideración y una cercanía afectiva, válida y significativa, aparecen sin duda graves heridas psicológicas. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien padece será la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo
así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. En estos casos es importante trabajar mucho la autoestima, el autoconcepto, así como la rigidez mental, generando mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Trabajando todo esto y sobre todo también sabiendo conectarnos con ese niño interior, ese niño interior que es un símbolo mental que conecta directamente con todos nuestros recuerdos infantiles. Al darle al niño aquello que necesita, ese niño interior, como el apoyo, el cariño, la protección, explicarle las cosas, como se los he contado con el retrato de tuyo, explicándole las cosas, desculpabilizarte como delante de él, ¿no? Delante de ese niño. Esto, como por arte de magia, tu estado de ánimo va a cambiar. Cambia al momento. Si visualizas a ese niño interno cuando está sintiendo, por ejemplo, una enorme soledad, a lo mejor puedes crearte una imagen de ese niño, no sé, arrinconado en una esquina, triste. Tú como adulto lo visualizas y puedes, por ejemplo, cogerlo en brazos, consolarle y darle un abrazo lleno de calor, de cariño, de besos, de te amo, cogerlo en brazos, eso le consuela y la soledad se empieza a ir. Y tú, por ende, pues empiezas a sentirte muchísimo mejor, solamente con visualizarlo. Y eso te ayuda a que puedas pues llenar esas carencias de amor y también la falta de dirección y de consejo, ¿no? Eso ya está en tus manos, el poder sanar tus emociones. Ahora que ya conocemos estas 5 heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, pues hay que empezar a trabajar y hay que comenzar a sanarlas. Así que vamos conectándonos con nuestro niño interior, con ese pequeñito al que sufrió tantas y tantas heridas emocionales, que hoy por hoy, al conectarnos con este niño interior que tenemos herido, nos ayuda a darle todo ese amor, todo ese sentimiento de soledad o todas esas heridas que ha sufrido, acogerlo con amor, darnos ese amor que nos hizo falta en alguna parte de nuestra infancia, y eso nos va a ayudar mucho a sanar todas esas heridas emocionales que hemos tenido y empezar a disfrutar la vida de una manera muy diferente. Así que yo les recomiendo a conectarnos, a salvar a ese niño que quiere ser curado, ¿no? Que quiere ser sanado, que quiere ser amado, protegido, lejos de las humillaciones, lejos de la injusticia. Quiere ser un niño sano para poder ser un adulto mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, les recomiendo hacer esa conexión simplemente visualizando, simplemente conectándote, visualizándote esa escena cuando te llega un sentimiento así, y poco a poco vas a ir mejorando. Haz eso lo de la foto, pon tu foto y empieza a hablar con ese niño poco a poco, todos los días, qué es lo que quiere, qué necesitas, qué hermoso estás, cómo amaneciste, qué es lo que quieres. Hoy quieres un helado, ve y cómprale un helado, te lo comes como si fueras ese niño que necesitaba ese helado, que a lo mejor no se lo podían dar cuando él quería. ¿Qué quieres? Esa muñeca que tantas veces te hizo falta en
en la niñez, que la quieres, pues, cómpratela, no sé, todas esas carencias que tuviste, dáselas a tu niño interior y verás que poco a poco, y también la técnica del perdón, poco a poco irás mejorando y sanando esas heridas que tenías en el pasado para que puedas tener una vida plena en el futuro. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado, ojalá que haya podido aportar en algo. Lo hago con todo mi cariño, con toda mi amor. Espero que sigan apoyándome en mi canal, ojalá. Dios los bendiga. Les mando muchísimos besos y si quieren algún tema, pues dejármelo en sus comentarios, coméntenme y yo haré el tema que ustedes me digan con muchísimo gusto. Les mando millones de besos, que sean muy felices y no me voy sin antes decirles que por favor le den ahí al botoncito rojo de suscribirse y que enseguida hay una campanita donde le pueden dar clic o pincharle ahí para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Yo me despido y bueno, pues nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Chao, cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao.